Ustedes díganme. ¿No hay dudas, hermanos? Ok, bueno, todo bien, ¿verdad? Entonces, pues vamos a comenzar a ya ver este otro tema. A lo mejor las dudas surgen más adelantito, ¿verdad? Vamos a pedir al Señor que nos ayude. Hermano Josué Raúl Gómez, ¿nos puede ayudar a orar en esta noche? No anda por ahí, creo. No. Lucio Díaz. Sí, Ah, ya llegó Josué, ¿verdad? Ok, sí, hermano, por favor. muy bien, vamos orando, hermanos. Ok. Dios y buen Padre, gracias, Señor, te damos esta tarde, noche, que nos permites estar conectados a la distancia. Dimos tu gracia, tu sabiduría. Enséñanos cada día, Señor, y que podamos aplicar lo aprendido este día. Amén. Bueno, hermano Josué, ya no le escuchamos. Creo que confiamos en que ya terminó la oración, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Permítame poquito. Vamos a nuestro libro de texto, por favor. Nuestro libro de texto. Y vamos a ver ahora el tema, el verbo eimi o imi, ¿verdad? Dependiendo aquí el diptongo, el verbo imi, tiempo presente. Este es otro tipo de verbos que vamos a ver, no son los verbos omega que hasta ahorita hemos visto. Es otro tipo de verbo llamado, bueno, vamos a ver aquí, en su libro. Sería bueno que vayan subrayando ahí algunos aspectos que son importantes, ¿verdad? Vamos a ver, el verbo Amy se traduce ser, estar y a veces haber. Los verbos ser y estar se llaman verbos copulativos y con ellos se forman el predicado nominal en la oración. Por su parte, el predicado nominal que está compuesto por un verbo copulativo, es decir, ser o estar, y un complemento predicativo formado por un sustantivo o adjetivo. Califica al sujeto, es decir, por el predicado nominal se enuncia una cualidad o estado del sujeto. Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo es Pablo es el sujeto. Pablo es apóstol. Es viene siendo el verbo eimi, ¿verdad? Bueno, en este caso en español el verbo ser o estar. Y apóstol viene siendo un complemento predicativo. Tanto el verbo copulativo como un complemento predicativo forman lo que viene siendo un predicado nominal en la oración. Bien, tenemos otro ejemplo. Las niñas están enfermas. El sujeto viene siendo las niñas. El verbo copulativo están y el complemento predicativo enfermas. Entonces, el verbo copulativo están y el complemento predicativo enfermas componen en la sintaxis de la oración el predicado nominal de la oración. Entonces, con los verbos copulativos, si ustedes se fijan, ser, estar y en ocasiones haber, con los verbos copulativos se forman oraciones intransitivas.
De modo que se debe distinguir el complemento predicativo del complemento directo, indirecto y circunstancial. Dicho de otro modo, el complemento predicativo no es complemento directo, ni complemento indirecto y tampoco complemento circunstancial. Bueno, todo esto, hermanos, que estamos hablando del complemento directo, del indirecto, circunstancial, es parte de lo que forma el predicado, ¿sí? El complemento directo es lo que está inmediatamente. Por ejemplo, están enfermas, ¿sí? Ese es el enfermas, viene siendo el complemento directo. Luego tenemos otro, el complemento indirecto, que sería, por ejemplo, las niñas están enfermas en el hospital. Ese viene siendo parte del predicativo nominal, pero sería indirecto. Y circunstancial podría ser las niñas están enfermas en el hospital, ¿sí? O pudiera ser las niñas están enfermas, ah, muy graves, ¿verdad? Muy graves. Este pudiera ser circunstancial. Entonces, no se preocupen por entender todos estos aspectos porque tiene que ver con la sintaxis de la gramática, ¿verdad? Española. Pero lo que quiero aquí es que ustedes identifiquen el verbo ser o estar del complemento predicativo nominal, ¿sí? Que viene siendo parte de la oración. Por ejemplo, los alumnos están estudiando griego. Ahí hay dos verbos, ¿verdad? Están estudiando griego. Puede ser otra. Los maestros son estrictos, ¿sí? Son es el verbo copulativo y estrictos viene siendo el predicado, ¿sí? Les digo, si esto está un poco complejo, no se preocupen, en verdad lo que nos interesa es aprender el verbo eimi del griego, cómo lo encontramos en las oraciones, en un texto, en un escrito griego. Entonces vamos a ver tiempo presente de los verbos Amy. ¿Cómo se traduce el verbo Amy? Les acabo de decir ahorita. Ser o estar. O a veces saber. Ser o estar y en ocasiones haber. Muy bien. En el Koiné, Amy o Imi, además de ser el verbo más común en el Nuevo Testamento, es un verbo irregular en todos los tiempos y modos. Se dice irregular porque en la conjugación no sigue la forma regular como los verbos omegas. Es decir, el verbo Amy no posee temas ni desinencias personales regulares para la conjugación. ¿Se acuerdan ustedes que cuando conjugábamos el verbo omega, teníamos desinencias o morfemas dependiendo la persona y el número, ¿verdad? En este caso, en el verbo Amy no posee morfemas ni desinencias, por eso se le conoce como verbo irregular, ¿sí? Por esa razón que no es como los otros verbos normales que van cambiando según la persona. En este caso no. El verbo Amy trae ya su escritura para cada persona del singular y del plural. No hacemos este cambio como en el omega, que teníamos que separar lexema del morfema, sino que aquí lo único que hay que hacer es aprendernos cómo es la escritura en cada uno de las personas y número. Bien, dice aquí, el verbo Amy no posee un tema ni desinencias personales regulares para la conjugación. A continuación, el paradigma del verbo Amy, voz activa, modo indicativo y tiempo presente. Bien, aquí tenemos entonces su paradigma, es decir, esto no cambia. Mire, aquí podemos ver en la primera persona del singular es Amy, que se traduce soy o estoy.
En la segunda persona es ey, pero trae un acento circunflejo y un espíritu rudo. Eso lo hace diferente a una terminación de los verbos omegas, ¿sí? Para y nosotros identificarlo. Ey, eres o estás. Estin, es o está. En la primera del plural es esmen, somos, estamos. En la segunda del plural es este, sois o estáis. Y en la tercera persona del plural es eisin, que es son o están. Entonces, nosotros no tenemos que separar lexema del morfema, ir añadiéndole los morfemas de la persona. No, en este caso ya vienen así. Lo único que ustedes tienen que hacer es plasmar esta escritura o este paradigma de los verbos Amy en una tarjetita cómo es el verbo en griego y cuál es su traducción de acuerdo a persona y número. No hacemos más nada, solamente eso hay que identificarlo. Entonces, lo voy a repetir en griego y ustedes me dicen cuál es su traducción, por favor. Amy, Soy, estoy, ajá. Ei, eres, estás, ajá. Estin, es, está, ujú. Primera del plural, esmen. somos, estamos, Ok. Segunda del plural, este. sois, estáis, Ajá. Tercera del plural, eisin. son, están. Son o están. ¿Sí? Entonces, ahí está, solo con el tiempo vamos a aprendérnoslos, pero ahorita hay que tener nuestra tarjetita ahí para que ustedes puedan identificar. Entonces, aquí hay algunas observaciones sobre el verbo. ¿Alguien quiere leer este párrafo, por favor? Yo lo leo. A ver, por favor. Dice, como se observa, la conjugación del verbo Amy carece de desinencias personales. En otras palabras, el paradigma no tiene raíz verbal o lexema y tampoco morfemas de persona como los verbos terminados en omega. Por consiguiente, se debe aprender la conjugación tal como se presenta en paradigma, sin quitar ni agregar nada. En una hoja aparte, practique la conjugación del verbo Amy hasta lograr el automatismo deseado. Luego tome atención en las siguientes oraciones. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ahí en una libreta que ustedes tengan aparte, ahí en una hojita, van a practicar su escritura y su pronunciación. Entonces, este, lo hacemos una vez nada más, por favor, para poder continuar. Cuando terminen, me indican para poder continuar. Ok. Ujú.
¿Listo? ¿Está difícil la escritura? Listo. ¿Listo? Amén, amén. Muy bien. Ok, entonces ahí tengan la hojita ahí a un lado, porque ahorita vamos a identificarlos en la oración. En las siguientes oraciones vamos a identificar, por favor, cuál es el verbo Amy en esa oración y lo subrayan, por favor, si tienen un lapicero de color o un color también, ¿verdad? Pueden hacerlo para que subrayen, por favor, cuál es el verbo en la oración. Muy bien, primera oración. ¿Quién la quiere leer, por favor? Vamos a practicar la lectura. Yo, A ver. dice, Hijo Cristos, Ei, jo, Cristo. Su traducción de Mateo eres, 16:16 es, eres el Cristo. Eres Cristo. eres el Cristo. Entonces, ahí en el griego, en el texto griego, ¿cuál sería el verbo eimi? Ey, Hey, Hey, Ei. hey. Y está en qué? En tercera. está en sí, segunda persona está. del singular. Tú, ¿verdad? Tú eres en segunda del singular. Ok. Bien, vamos entonces a la segunda oración. ¿Alguien quiere leerla? Practiquen la lectura, hermanos. Amén, amén. A ver, Lucio, hermano Lucio. Hoy, douloi, sin adelfoi. Muy bien. Su traducción entonces es, Los esclavos son hermanos. los esclavos son hermanos. ¿En dónde está, en el texto griego, en dónde está el verbo Eis, Estín, Sin eisin. Eisin? ey, Ajá, ahí está. Subrayenlo, por favor. Ahí está el verbo. Y corresponde a tercera persona del plural. tercera persona del plural. Muy bien. Vamos a la tercera oración. ¿Quién la lee, hermanos? Participen todos para que practiquen. Amén. A ver, Josué. O antropos estin kakos. Kakos. Cacos. Juan Troposestin Cacos. Su traducción es: el hombre Es malo. es malo. ¿Dónde está el verbo en el texto griego? Estin. Sin. Este. Es Ajá. ¿Y a qué persona corresponde? Tercera el singular. Tercera del singular. Muy bien. Vamos con el siguiente, número 4. Es men uyoi teo. Teo. Ujú. Que su traducción es: somos Los hijos de Dios. hijos de Dios. ¿Dónde está el verbo? Es men. Esmen. Y corresponde a Primera del plural. la primera del plural. Muy bien. Vamos a la número 5. ego, eimi, ginos. Ah, no, 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 es Ego gi- eimi Jesús. Iesos, y Ajá. Y Jesús. sous. Ujú. Entonces es ego eimi sous.
que se traduce como yo soy Jesús. Ego, ¿Dónde está el verbo? Amy, Amy. ¿Y corresponde? Amy. la Corresponde primera persona a del la singular. primera persona del singular. Muy bien, excelente. Muy bien. Número 6. Ahora sí está más larga. Sus Stin o Huyos. Tou Teo. Ajá. Isos estin ho hios touteo. Pero tiene punto y coma. ¿Se acuerdan que cuando había un punto y coma, qué era? Pregunta. Interrogación. Interrogación. Por eso en la traducción dice, Jesús es el Hijo de Dios. Es en interrogación. Ajá. ¿En dónde? En el texto griego, ¿dónde se encuentra el verbo? Stin, Estin, ajá. ¿Y a qué persona corresponde? Tercera Tercera. singular. era del plural. Tercera del singular. Ajá, ahí mismo en la traducción nos dice, ¿verdad? Muy bien, exacto. Sí los han distinguido ahí en donde está. Dicen las oraciones anteriores, las palabras Christos, Adelphoi, Kakos, Higios, Isos, Higios constituyen el complemento predicativo que califica al sujeto, es decir, son atributos del sujeto, atribuyen una cualidad al sujeto. Asimismo, el complemento predicativo guarda concordancia con el sujeto en caso, género y número. Por ejemplo, fíjense bien, aquí ¿dónde está aquí? Aquí en la segunda. Hoi duloi eisin adelfoi. Si ustedes se fijan, el artículo y la palabra dice, los siervos son hermanos. Como es plural, todos terminan con la misma terminación. Hoi, hoi, que es un caso nominativo. ¿Sí? Adelfo. Y entonces eso es lo que nos dice que el sujeto, que son los esclavos, concuerdan con el sujeto, dice, los complementos predicativos, en este caso es hermanos, concuerdan en caso y número, es decir, que es un caso nominativo y está en número plural, ¿sí? Para que ustedes puedan identificarlos ahí. Cuando es una oración, tiene que concordar el sujeto y con el complemento en el predicado. Muy bien. Estas son algunas reglas, muchachos, que hermanos, que se tiene que ver, dice Amy, vocablo enclítico. También es un vocablo enclítico en el tiempo presente del modo indicativo, con la excepción de la segunda persona en el singular e, lo que significa que pierde su acento, mejor dicho, traspasa su acento a la palabra precedente. A continuación, tome nota del comportamiento de esta palabra enclítica. ¿Sí? Dice, la segunda persona singular e, cualquiera sea su posición en la oración, no es enclítica, es decir, que no pasa su acento a la segunda, palabra, sino lo conserva. Aquí están los dos, miren, los dos verbos ei, no cambia su acento. Si una palabra con acento agudo en la penúltima sílaba antecede al verbo Amy, este conserva su acento. Aquí vemos hologos estin aletinos, que es el dicho es verdadero o la palabra es verdadera. Bueno, ahorita como ustedes están aprendiendo, están ahora sí que en las primeras clases sobre el griego,
no tomamos muy en cuenta si el acento brinca o lo traspasa a la palabra precedente. No estamos muy enfocados en eso ahorita. Ya con la práctica ustedes lo van a identificar, pero es importante que ustedes vean que así son las reglas, ¿verdad? Que hace cambio en tanto al acento. Dice el inciso C, de las otras formas del procedimiento de la acentuación de Amy y de las palabras que anteceden a este verbo, observe las oraciones 2 al 5 del ejercicio anterior. Además, ponga atención a las explicaciones del profesor. Bueno, yo ya les había comentado eso, ¿no? Que ahorita no estamos muy enfocados en tanto como brincan los acentos. Simplemente que ustedes sepan que en ocasiones el acento brinca a la otra palabra. Bien, vamos a ver el inciso 2. Adjetivo en posición predicativa. Considere la siguiente oración. ¿Qué dice ahí? Kalos Jonomos, Kalos honomos. ¿Y cuál es su traducción? ¿Es buena la ley o su ley? Es buena la ley. ¿Sí? Buena la ley. Ok. Ahí tenemos que primero se escribe el adjetivo kalos, que es bueno, ¿sí? Ahí podemos verlo en esa oración. Bueno, todo eso, muchachos, son reglas que decíamos que ahorita pues no las estamos tomando muy en cuenta por el aspecto de que estamos aprendiendo apenas, estamos en las primeras lecciones, ¿sí? Ahora, menciona ahí, bueno, vamos a leerlo por si trae alguna aclaración. En el ejemplo, la oración carece del verbo ser del Amy, que solamente tenemos buena la ley, ¿verdad? En este caso de Estin, el sujeto es honomos y el adjetivo kalos forma parte del predicado. Por esa razón se denomina adjetivo en posición predicativa y por la ausencia del verbo. También se llama oración sin verbo. Sin embargo, en el coiné, a pesar de la ausencia del verbo, la oración es completa. Por tanto, se debe traducir al castellano como una oración completa, añadiendo el verbo ser en tiempo presente. Entonces, ustedes van a encontrar la escritura como anteriormente la vimos, kalos honomos, ¿verdad? Pero no podemos decir buena la ley o la ley buena, sino que nos dice que la regla en cuestión del coiné se tiene que añadir el verbo, ¿sí? En este caso, la ley es buena, ¿sí? Dice a continuación otras oraciones y escriba la traducción de la misma. A ver, muchachos, vamos a ver si es cierto que están bien buenillos para el griego. ¿Qué dice la primera oración? La ley, ¿Qué es agios? Acuérdense de la canción. Agios, agios, agios. Santo, Santo. la ley Le tengo santa, que cantar para que la puedan distinguir. Entonces, ¿qué diría ahí? ¿Cuál sería su traducción? la ley santa. La la ley ley santa, sa- pero ¿qué nos acaba de decir el párrafo anterior? Que la podemos encontrar en griego así, pero tenemos que añadirle Sí, el al verbo momento de traducir el verbo. Entonces ahí sería, en esa línea sería, la ley es santa. santa.
La siguiente oración, ¿qué nos dice? ¿La Ego es yo. traducción? Ego, Yo o sea, soy. ajá, pero ¿qué sería? Yo soy Léala santo. ahí. Ego, Amy. Ego. Ego Amy o Amy Ego. no, pero ahí no dice Amy, ahí ¿qué dice? Agios. Agio sería, ego es yo, sería yo santo. ¿Qué le falta? El Soy. Soy. Soy el verbo. Entonces Ey, diría ego, Amy, agios, que en la traducción sería yo soy santo. Ok. O sea, al momento que estemos traduciendo, la misma oración nos va a indicar, o sea, cuando ustedes estén traduciendo no van a poner yo santo, sino que, Pero, ¿sí? ok, pero en el texto, por ejemplo, nos va a venir Ejo Agios. Y nosotros tenemos que entender de que ahí dice yo soy santo, ¿no? Aunque no tenga el Exacto, verbo. aunque no Ok. tenga el verbo. O sea, ahí en ustedes en el texto griego lo van a encontrar así, egoagios. Entonces, al traducir, le ponemos a yo santo, o sea, no es yo soy santo. A veces se Ok. traduce como yo estoy siendo santo. Muy bien. Bueno, ahí vemos algunas consideraciones que ya les comentaba sobre el adjetivo. Bueno, vamos a leerlas para tomarlas en cuenta. Número uno, ¿quién lo lee, por favor? Yo, Ah, dice, consideraciones. Número uno, Amy como verbo irregular no tiene lexema o tema verbal y tampoco posee desinencias personales. No confunde los ajá, verbos terminados en omega en la conjugación. exacto, ¿no? El omega sí tiene, el Amy no. Así está el paradigma. Número dos, En la oración sin verbo, que también se denomina adjetivo en posición predicativa, la oración debe ser traducida al tiempo presente. ujú, ahí está, al tiempo presente. Número tres. Evite la confusión entre adjetivo en posición atributiva y adjetivo en posición predicativa. Ajá. Miren, aquí tenemos los dos ejemplos, ¿cómo sería? El inciso A, tenemos esta oración que el adjetivo en posición atributiva, es decir, Dule agate. Dule, ¿qué dijimos que dice, o sea, qué dice ahí en español? Ágatos es bueno también. Y dulos siervo, es siervo, ajá, pero siervos. ahí está ya declinado en qué caso, el que lleva signos de admiración, que es un vocativo. Entonces dice dule, que es siervo bueno, dule agate, ¿sí? Eso es el adjetivo en posición atributiva. ¿Sí? Es decir, que está enseguida del sustantivo. En este caso, dulos o dulé es el sustantivo y después trae el adjetivo. Ahora dice el adjetivo en posición predicativa. Dulos agatos. Ahí que dice. Siervos buenos. Sí, pero es en singular, siervo bueno o esclavo bueno. ¿Sí? Entonces, usted me dice, hermana, pero es lo mismo, sí, pero ágatos
no está como posición atributiva, sino está en posición predicativa, sino siervo es, aunque no esté el verbo, siervo es bueno, ¿sí? Acuérdense que cuando va a ser predicativo tenemos que añadirle el verbo, aunque no lo tenga la oración ahí. Entonces diría, el siervo es bueno como predicado de la oración. ¿Sí, hermanos? ¿O está complicado este asunto? Entiendo entonces que el primero solamente es siervo bueno y en el segundo Exacto. ya con el verbo ser, pues tiene que agregarse el siervo es bueno. Ajá. Si lleva el verbo, entonces se convierte en posición predicativa, ¿sí? Ok, ejercicios de práctica. Aquí tenemos que escribir otra vez el verbo Amy en tiempo presente, voz activa, modo indicativo. Vamos a escribirlo otra vez, hermanos. Singular y plural. Amen. Cuando terminen me indican para continuar. Listo, hermana. Muy bien, ahora viene lo más bueno, lo que les gusta mucho. Yujú, a ver todos una motivación así de que, ¡yeah! No, hombre, nomás yo estoy emocionada. Bien, ¿qué es lo que más les gusta? Pues traducir, hermanos. Traducir las siguientes oraciones. ¿Ustedes creen que pueden, hermano? Amén, amén. Eso es todo. A ver, hermano Naún, ¿cree que pueda? Kakoi, koi, antropoi. Ok, bueno, hasta aquí necesito que si ya tienen sus tarjetas de verbos omega, segunda declinación, cómo son los casos y las terminaciones, y que tengan también su léxico, sí, su diccionario de todas las palabras para poder ya traducir. Entonces, cacoy, ¿qué es cacoy? Hoi antropoi. Este ya está declinado. Malo, El hombre es malo. Sí, pero está en plural. los hombres. Ajá. Ahí la traducción sería, no, no puedo escribir. A ver.
Los hombres son malos. Muy bien. Los hombres A son ver, malos. vamos con la siguiente. Teo diáconos estin. Miren, para traducir y que se nos haga fácil, escriban en la parte de arriba lo que ya conocen. Oh, Dios. Ajá, es Dios, pero ahí está declinado. ¿En qué caso está? Sería. mm, Si es un genitivo plural, singular, Es singular. es singular, diría, ¿qué nos diría ahí? El Dios. No, es un genitivo singular. Ay, Dios, aleluya. De Dios, hermanos. Se traduce como de De Dios. Dios. Ajá. Entonces, pónganlo arribita, aquí arribita de Teo, pónganle aquí, porque todavía hay que darle congruencia a la oración. Entonces, pónganle aquí arribita, de Dios. De Ok. Dios. Siguiente palabra, diáconos. Es un sustantivo. ¿Cómo se traduce diáconos? Siervo. Diácono. Siervo, pónganle arriba, siervo. Ujú. Entonces llevamos hasta ahorita de Dios siervo. Ahora, estin es Este. lo que aprendimos ahorita, es un verbo eimi. Entonces, Tercera de singular. estin, tercera del singular, entonces diría él es o es, ¿verdad? ¿Cómo diría? O sea, hasta así como lo hemos traducido es de Dios siervo es. Él es el siervo de Dios. Ajá, él es o Siervo siervo de Dios de Dios. es. Siervo de Dios es o es siervo Es siervo de de Dios. Dios, porque no tiene artículo, sería es Es, siervo es de siervo de Dios. Dios. Ujú. Muy bien. Ya le van captando cómo es la traducción, ¿verdad? Siguiente, ¿qué nos dice? Insus legei ego eimi. O curios o, o calos. Ajá. Isus legei O ego calos. eimi jocurios jocalos. Ok, ¿cómo vamos a traducir? Igual, vamos a poner O aquí curios. arriba lo que conocemos y lo que no, pues ya lo buscamos. Por ejemplo, Isos, ¿qué es Isos? Jesús. Jesús, pónganle arriba, Jesús. Legei, esta terminación no corresponde a ninguna de la segunda declinación, tampoco al verbo eimi. Entonces, esta es un verbo omega. ¿Qué era lego? ¿No se acuerdan? Decir, Decir o hablar, pero según la terminación, ¿de qué persona se trata? segunda el singular, estás hablando. No, 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 pero es tercera, ¿no? Y Es tercera, Sí, es tercera. Entonces se traduce como él dice. Entonces llevamos Jesús, él dice, hasta ahí. Luego, ego, ¿qué es ego? yo, 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 Amy, Pero pero estar. estar.
De Ajá, pero en soy, la primera persona sería Soy. 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 Ajá, hasta ahí vamos bien. Entonces sería Jesús, él dice, yo soy. Jesús, él dice, yo soy, oh, curios, El curios, Ajá, Señor. jo curios, el jócalos. Señor, Curios, ¿qué es curios? Curios. Señor. Señor, tiene artículo. Entonces vamos a ponerla aquí arriba. Está en nominativo, es el el Señor. Señor. Jócalos, ¿qué es calos? Bueno, Bueno, entonces diría, Jesús, él dice, yo soy el Señor, el bueno. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo traducimos aquí? Ya para tener la oración ya bien establecida. Jesús dice Ajá. Porque mire, se fijan donde dice legay, ¿qué tiene arribita? un punto, Un o sea, punto dos puntos, elevado. ¿Y el punto elevado qué significaba? dos 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 puntos puntos puntos. y Dos seguido. puntos o punto y coma. Entonces Mm. ponemos, Jesús dice, dice, yo soy ajá, Jesús dice, el ok, punto y Señor, coma. el bueno, Ajá, el yo bueno. soy, El buen yo Señor. soy, ajá, Ah, yo sí. soy el Señor, el bueno. O diría, yo soy el buen Señor. O el Señor bueno. ¿Sí? Ah, llevan bien, pero bien buenillos. Siguiente. Te oí este. Y este, ¿Qué dice aquí en cada palabra? Dios está. Pero no, fíjate bien. Oí, la terminación oí nos Mm, dice que es un verbo, digo un verbo, plural, un sustantivo ¿qué? ¿En qué caso? nominativo, terce- No, es un vocativo, no tiene Negativo plural. artículo. Es un vocativo plural. Ajá. Y luego tenemos, bueno, entonces sería dioses, ¿no? Dioses con signos de admiración. Dioses. Y luego este, ¿qué es este? mm, sois, estáis, segunda del plural, Este viene siendo, entonces vosotros sois, ¿verdad? Póngale ahí arriba, vosotros sois. Pero aquí en el verbo, o como termina, son dos puntos. Y los dos puntos, perdón, es punto y coma. El punto y coma en un texto griego, ¿cómo se traduce al español? interrogativo, Ajá, pregunta. ajá. Entonces, más, ¿cómo diría en la oración? ¿Cómo sería la traducción? aleluya. ¿Está Dios? No, ¿Vosotros porque sois dioses? Como pregunta. exacto. ¿Sois dioses? Mm, Muy bien, qué bárbaros. Hasta sale un mito aquí en la computadora de. El hermano Lucio, Siguiente, inciso E. Touloi, Touteo, Esmen, Yuloi, tou, teo, esmen. Vámonos palabra por palabra. Duloi, ¿qué es? La palabra es Clavo. dulos, pero aquí está ya en qué caso y en qué número.
Está en nominativo plural primero. Ajá, nominativo plural. Entonces sería siervos, ¿verdad? Ujú. Ok, hay que ponerle acá arribita, siervos. Ahora, aquí tenemos un artículo, touteo, que está en Señor. singular genitivo. Ajá, es Dios. Teo es Dios. Entonces Somos diría, siervos del Señor, de a Dios. ver, sería siervos de Dios. De Dios. Somos, Esmen. Esmen, somos, ¿qué es? Somos. Entonces, ¿cómo la traducimos? somos siervos de Dios. Exacto. Somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. No vayan a fundir su computadora de tanto. Ok, vamos con el inciso F. Hoi adelfoi eisin hoi duloi tou curio. Vámonos por palabra. Es artículo y sustantivo. Hoi adelfoi. Los hermanos. Los hermanos. Ok, pónganla acá arriba. Los hermanos. Eisin. ¿Están o son? Casey. Ajá. Bueno, vamos a ponerle son. Ahorita Son. vemos la oración, si está bien son o están, ¿sí? Entonces Hoy, vamos a poner hoy, aquí hoy, son. Hoi duloi. hoy. Siervos de, Siervos. Ajá. Los siervos, porque tiene artículos, o sea, los siervos. Ahora, tou curio. Curios, ¿qué es curios? Señor, Señor. Señor. Señor, pero aquí tiene artículo y es un caso genitivo. de, ¿Cómo se traduce? Del Señor. Del Señor. Ok. Entonces, según tenemos la oración así directa del griego, diría, los hermanos son siervos del Señor. Ujú. O diría, los hermanos son los siervos del Señor. Ujú. Casi queda igual, ¿verdad? Queda igual. Solo por el artículo, ¿no? Sí, aquí. Los hermanos son, no, pues se puede poner, los hermanos son los siervos del Señor. Aunque si se omite, no hay problema porque como ya no lo está dando aquí, Ajá, en siervos. ajá, muy bien. Wow. No, 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 ahora sí. Pura unción, diría el hermano Mar, ¿verdad? Fuego, dice. Inciso G. Estín, agios, O- están. o- Vámonos palabra por palabra para que se les haga más fácil. Es Estin es. Ajá. Agios, agios, agios. tanto, Tanto. Solo así cantado, ¿verdad? Estin, ¿qué dijimos que era? Son. Es, Son. es. está. Eso está. Ajá. Eso está. Es o está. Ok. Es. Agios, santo. Jolaos, ¿qué es Laos? Esa casi no la hemos usado. No, no, no. Laos. O sea, las voy a decir porque no es muy común. Laos es pueblo. Ok. Entonces diría, es santo el pueblo. El pueblo Touteo es De, genitivo singular de. de Dios. de Dios.
Ahora armemos la oración. El pueblo de Dios es santo. El pueblo de Dios es santo. Ujú. Sóplenles, sóplenles. El pueblo de Dios es santo. Ajá. Muy bien. Vamos a aprendernos otras palabras para que van aumentando ahí nuestro léxico. Aquí está en, que es preposición, ¿verdad? En se traduce igual. Amartía, pecado. A ver quién lee la siguiente. Basileia, Basileia, reino. eclesía, Siguiente. Eclesía, iglesia. ágate, ágape, Ágape, amor. foné, Foné, voz. Muy bien, hermanos. Pues hasta aquí hemos visto el verbo Amy. Ahora la pregunta, ¿cómo es la clave? Díganme, ay, hermano, usted y sus claves, ¿cómo da la con Ay. sus claves? Perdón. Es igual, muchachos, que en el verbo omega. Dejen, busco una pizarra. No me agarra. Mm, mm. Bueno, dejen, abro una de Word. Ok. Muy bien. Aquí vamos a ver si encontramos el verbo Amy. Ajá. Que bueno, lo puse en. Ahí está. Amy. Es que aquí está en mayúscula. Muy bien. ¿Cómo es su traducción, dijimos? Ser o estar o haber. Ajá. En este caso, por ser la primera persona, que viene siendo la primera persona del singular, se traduce como yo soy. Y la clave, este es un verbo, guión, igual, tiempo presente, voz activa, modo indicativo y es primera del singular. Es igual que en los verbos omega la clave. Ahora, ¿cómo identificarlos? Bueno, porque ustedes sabrán que no tiene desinencia de las normales que manejan los verbos omega, ¿sí? Entonces, viene siendo igual, muchachos. Entonces, si ustedes ponen las otras palabras con las cuales es tú eres sí, tú eres, él es, igual va cambiando verbo presente activo del indicativo, segunda del singular o tercera del singular o bien primera del plural, segunda del plural, tercera del plural, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el otro lunes
vamos a ver los verbos Amy, pero en tiempo imperfecto. Entonces, lo que va a variar es la clave, porque ya no va a ser tiempo presente, sino va a ser tiempo imperfecto, voz activa del indicativo. Entonces, por lo pronto, vayan analizando así la clave del verbo Amy, igual que la del verbo omega. Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? No por el momento. Ok. Bueno, la pregunta está, ¿le entramos ahora a ver el otro verbo Amy en tiempo imperfecto o lo analizamos el lunes próximo? Ustedes dicen, ¿cómo sienten la cabeza? ¿Todavía están cuerdos o ¿Qué dice el público? si quieren le damos? Amén, hermana. Vamos para ¿Sí, adelante. de una vez? Ok, bueno, muy bien. Ahí por los que no querían, denle un coscorrón al hermano porque ya los puse a estudiar. Bien, vamos entonces a nuestro libro de texto otra vez. Ay, no encuentro el libro. Aquí está. Acá está. Bueno, ahora es el mismo verbo Amy, pero en tiempo imperfecto. Y vamos a ver en qué consiste el tiempo imperfecto. Muy bien, vamos a hablar un poquito de esto. A ver, ayúdenme a leerle, por favor. El No todos, imperfecto, porque luego no se oye bien. el Listo. imperfecto es el Ajá. tiempo lineal en el pasado. Dana y Mantei aseveran que el imperfecto puede ser considerado como auxiliar del tiempo presente, porque está construido sobre el tema del tiempo presente, gramática del Nuevo Testamento, Ujú. El, 1975, 179. El tiempo imperfecto expresa la acción verbal incompleta, implica un estado en curso, un proceso que no se ha logrado todavía, y tampoco señala el comienzo y el final de la acción verbal. Analice la siguiente oración en castellano. ok. Entonces, así digan en sus propias palabras qué es el tiempo imperfecto en el griego koiné. A ver, lo que ustedes captaron. Tiempo pasado. Yo fui, Tiempo pasado. A ver. era, yo fui o yo era, no sé. Sí, pero para poder entenderle bien, dice, el tiempo imperfecto expresa la acción verbal incompleta, que no se dice cuándo empezó ni tampoco cuándo va a terminar. Por eso se le conoce que está, dice, tampoco señala el final del tiempo, ¿sí? Implica un estado en curso. Eso es lo que yo quería que ustedes entendieran. Implica un estado en curso. Es decir, no se sabe cuándo empezó ni cuándo va a terminar. Entonces, lo que nos conlleva a pensar es que es un estado en curso, un proceso que no se ha logrado todavía. A diferencia del tiempo presente que habla y dice ahorita, ¿verdad? Yo soy, tú eres o estás. O sea, está hablando de algo seguro, algo que está sucediendo en el momento. Pero el imperfecto es algo que está en curso. No sabemos cuándo empezó ni cuándo termina. Está en curso. Esa es la diferencia del tiempo imperfecto. Entonces, aquí nos dice que puede ser considerado como un auxiliar del tiempo presente. Ok, tenemos un ejemplo. Dice, Juan hacía su tarea cuando llegó Pedro. Dice, como se puede observar que la acción verbal
no indica cuándo empezó y terminó Juan de hacer su tarea. El imperfecto solo muestra la acción continua en el pasado. Hacía su tarea, ¿sí? Ahí está, hacía. Muy bien, ahora dice, a continuación viene la conjugación del verbo Amy, pero en tiempo imperfecto, voz activa y modo indicativo. O sea, es lo mismo, solo está cambiando el tiempo, ¿sí? Era el tiempo presente el que vimos hace un momento y ahorita es el tiempo imperfecto. Entonces, aquí tenemos el paradigma igual, no cambia, no hace no va cambiando según la persona y número, o sea, no tenemos que separar lexema del morfema, solamente aprendernos o tener en su tarjeta el paradigma que viene a continuación. Entonces, para la primera persona es gemen, gemen o gemín, ¿verdad? Gemen, que se traduce como era o estaba. Es, eras, estabas. En, era, estaba. En plural, se usan de dos maneras, como gemen o gemeta. Éramos o estábamos. Ete, erais o estabais. Esan, eran o estaban. Y de igual manera tienen que hacer su tarjetita con este paradigma para que lo puedan identificar, ¿verdad? Si vamos a traducir, ustedes se van a dar cuenta si está en tiempo presente o es un tiempo imperfecto. Dice, en el paradigma, observe con atención el espíritu y acento de cada persona de la conjugación. También note que la primera persona del plural tiene dos formas, más la traducción no varía. O sea, pueden encontrar la escritura de las dos formas, pero su traducción es la misma. Ahora, para el aprendizaje de la conjugación del imperfecto de Amy, tome papel y lápiz y practique la escritura hasta lograr la destreza requerida. Bueno. No lo vamos a hacer ahorita, esa la van a hacer de tarea, la voy a subir al Classroom para que la hagan de tarea, también la otra que hicieron del Amy, para que lo suban, ¿verdad? Entonces, ahorita no, o si quieren practicarla de una vez, hermano, De tarea. de tarea, ok. Bien, entonces, continuamos. A manera de fijar el aprendizaje del imperfecto de Amy, examine las siguientes oraciones del Koiné, como también su traducción. Bueno, aquí tenemos, a ver, léanme la primera en griego. Gemera de, Ajá, de Dulomenoi. ajá, que se traduce como estábamos en esclavitud o esclavizados, ¿verdad? Según aquí la palabra. Segunda. Bueno, de aquí subrayen cuál es el verbo imperfecto de Amy. Ok. Estábamos. Ajá, pero en el griego es Gemera. 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 Ok. Siguiente, número 2. ¿Quién la lee en griego? Gemen. A ver, los que querían que continuara la clase. Maestra, ¿sería correcto leer eso como Gemene? ¿Sí? Ok. Gemen en. Ok, ok. Nada más Gemene, haz como la separación. Ah, gemen, ok. to, hiero, Didas. hiero, didascón, Didascon.
¿ok? La traducción es estaba en el templo enseñando. Aquí ya utilizan otra forma, pero ahorita estamos viendo solo el verbo. ¿Dónde está el verbo? Subrayenlo en griego. ¿Y a qué persona se refiere? Éramos o estábamos. No. En La primera, primera, la primera sí es primera del plural, pero la segunda, la segunda es primera singular. sí, 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 sí. La tercera, vamos a leerlo en griego. Hot Ok. Ajá. es Jote Es neotepos. neutero. neoteros, Teoros. Sí, no teoros. que se traduce como cuando eras más joven. Entonces, ¿dónde está el verbo? Ya pasó mucho tiempo. Ya Es pasó. Es exacto. ¿Y de qué persona estamos hablando? Es segunda del singular. Segunda del singular. Segunda del singular. Muy bien. Eras. ¿Se fija cómo algunos se traducen como eras o estabas? Todo depende de la oración. Ujú. Número 4. Hepta, Adelfoi, San. Esa. Hepta del foi a Esan. Y su traducción es eran 7 hermanos. ¿Dónde está el verbo Están, imperfecto? Esan. Esa. están, ¿Y a quién se refiere? están, Es tercera del plural. Tercera del plural. Muy bien. eran 7 hermanos. 5. Número 5. Aletos, Ajá. u, io, Aletos. uijo, uijo, Dios. en, Kios. Autos. en autos. Ajá. Que Y significa cumplieron. verdaderamente, este era hijo de Dios. ¿Dónde encontramos el verbo? En, era. En, En, era, exacto. Era. Y corresponde a Tercera Persona. del singular. tercera del singular. Muy bien. Número 6. Ete, Eh, duloi, Uloy. tes, amartías. Ajá. Que es erais esclavos del eh, pecado. ¿Dónde está el verbo? Ete, 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 Erais. ajá, que se traduce como Segunda. erais. erais. Plural. erais. Ujú. Erais. Clavos. Segunda del Segunda. plural. Segunda del plural. Estabas esclavos del pecado. Es Ajá. días. La misma oración nos va a decir cómo sería la traducción correcta, porque algunas las estamos traduciendo como eran y otras como estaban. Entonces, la oración es la que nos va a indicar cómo, sí, cuál es la escritura correcta. Aquí hay algunas consideraciones, igual con los acentos, como en el tiempo presente del verbo Amy. Entonces, bueno, vamos a leerla para que nos quede claro. Número 1, ¿quién lo lee, por favor? Yo lo leo rápido. Ajá, Dice, Amy en el tiempo imperfecto no es un vocablo enclítico, es decir, no cede su acento a la palabra que le antecede ni se pronuncia junto con la palabra precedente, la que sigue. ok. Número 2, Así como en el tiempo presente, el imperfecto de Amy
Amy tampoco tiene raíz verbal ni desinencias personales. Aprende de memoria la conjugación así como está en el paradigma. Muy bien. Número 3. Ahora que ya conoce el imperfecto de Amy, analiza el fascinante pasaje del Evangelio de Juan 1:1. Mientras examina el versículo, debe recordar el porqué de la presencia y ausencia del artículo en coine. Sí, pensé en eso de el principio era. Cuando dijo que no había como otras variaciones, pensé en esa, En en ese esa. texto. Ok, Ujú. bueno, vamos a leerlo y fíjense en dónde está los verbos Amy, ¿sí? El primero es en arge, en jólogos. Ah, bueno, pero léanlo ustedes, pues si yo ya. A ver, léanlo ustedes, a ver quién se anima. Entre todos. Entre A ver, todos. Oh, a ver, entre todos. En, Una, dos, tres. en, En arre, En arque, a en, en, jolo, Logos, ajá. Logos, o logos kai, o Kai, logos Hay jologos, Logos, en logos en, en en, os pros, en, Ros, ton, ton ton, Ton, teon teon, teón, 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 kai, kai Kai, kai, teos, 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 en, en en o hólogos. logos. jo, logos. logos. Muy bien. Ahora vamos a traducirla. Aunque es un texto conocido, pero vamos a descubrir cómo está ahí el verbo. Mire, en es preposición, ¿sí? Entonces es en En, principio. Ujú. Arge es principio. En Arge. principio, aquí está un verbo imperfecto. ¿Qué es esta? en, logos. Por Es, eso, Palabra. pero ¿cuál es su traducción? En, está, En arge, era o estaba. era, ajá, era o estaba. Entonces ahí dice, en principio era la palabra, hologos. En el principio era la palabra. Kai es una conjunción que es la Y, kai. Y Ahí. Y la palabra palabra. era, otra vez se repite, era En, eran. pros. pros. Ay, ahí se me fue. ¿Cuál es esta pros? En el Mm, principio era Pros. la palabra y la palabra era con. Este es pros es con. Men. Cologos en, ah, sí, con Ton, teón. el Ton, Dios. Ajá, el Dios. el Dios. Y Dios era la palabra. Kai kai. significa ahí. Kai es una Y, Ah, pues es ok. una conjunción. Puede ser Y o sin embargo, algo así, que une Ah, dos bueno. oraciones. Ujú. Ok, ok. Entonces ahí vendría siendo, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y Era con Dios. Dios era la palabra. Entonces fíjese, ahí la profundidad de la doctrina, ¿verdad? De Jesús, que era hijo de Dios, pero era Dios. Ujú. ¿Ve? En el principio era, La palabra. vamos a ponerle, porque sabemos que la palabra en este caso se le conoce a Jesús, ¿verdad? En el principio era Jesús y En Jesús principio. era con Dios y Dios era con, La palabra. con Jesús, la palabra. Ajá. Que ahí los griegos en Juan utilizaban esta palabra logos para, de alguna manera era porque era muy famoso esta palabra. Bueno, pues esa es otra clase, ¿verdad? Pero se le conoce a Jesús como el logos, la palabra o el verbo, ¿sí? El verbo hecho carne. Pero entonces, aquí tan bonito el texto. En el principio era Jesús, hablando de su preexistencia. Y Jesús era con Dios, o sea, estaba con Dios. Y Dios era con Jesús. Ah, pues, hay un punto interesante en la doctrina. Número 4. Válgame, ya se me Se fueron a dijo que el dormir. verbo,
aquí estoy, sí estoy leyendo Ah, para estar despierta. ok. Se dijo que el verbo Amy, según la circunstancia demande, puede ser traducido también por haber e inclusive tener. Esto puede Ujú, suceder tanto en el tiempo presente, en el imperfecto, como en el futuro. ujú. También hay tiempo Amy en el futuro, luego les voy a dar el paradigma. Ok, Ujú. aquí tenemos, vamos a leerlo, igual subrayan el verbo. Ok. Soter, no, al revés, ustedes. Os- Oster, Póster, Oster, Eisin, Eitin, Teoi, Teoi, Poilloi, Oloi. Poloi, Oloe, Oloi. que es Mm, como hay muchos dioses. como hay Entonces, muchos. ahí el verbo imperfecto lo está traduciendo como hay. Eisin es el verbo eisin y lo traduce como hay. ok. Inciso D. ¿Alguien que lo lea en griego? En Antropos, Ek, Ton, Farisaion. Farisaios, Farisaión, Farisaión, ajá. Había un hombre de los fariseos. Aquí está, lo está En traduciendo como había. había. Ujú. Ahí subrayen y había. Siguiente, inciso E. Ho Thanatos, Ouk, Estai, Eti. Eti. Ujú. Ya no habrá muerte. Está ahí. Está ahí. Ujú. Habrá. L- Lo traduce como habrá, exacto. Ya no habrá muerte. J natos es la muerte, ok no, está ahí, habrá y ya eti. Ujú. Inciso F, Ahí está ahí. Te Sara. Huijos. Huijos. Sapra, Kai estai te Sara Gios. Sara, Dios, Sara Gios es y Sara tendrá un hijo. Entonces el verbo Está estai ahí. lo tiene como Es tendrá. tendrá. Ajá. Entonces, por eso nos menciona que en ocasiones tiene que, se da como ser, estar o haber y a veces tener. Ujú. Muy Ujú. bien. Ejercicios de práctica. Ahora le vamos a traducir lo que más les gusta. Santo Dios, ya me dolió la cabeza. Ok, vamos a darle, hermanos. Ho dulos tou nomon en. Dulos era siervo, ¿verdad? El siervo, Ajá, que era nomón la ley. ajá. Mm, Tou era Es artículo la ley es a ver, sí, había. en es el verbo. El verbo había. En, ajá, este no era, era, precisamente era. Sí, era la ley Ujú. de los siervos. No, porque es singular. Ah, Éramos Más bien siervos de sería, la ley. era, porque es singular. Era siervo de de la la ley. ley. Aquí está equivocado. Tiene una ni, pero debería de ser una upsilon para que concuerde artículo con sustantivo. ¿Sí? Entonces diría jodulos tou nomou Bow, en. en, Ajá, aquí. Aquí en lugar de ni era una upsilon. Jodulos tou nomon en, nomou. Entonces dice.
era el siervo de la ley o siervo de la ley era, cualquiera de las dos. Bien. Bien. Está Cacoy Cacoy, Gemen. M. Éramos Ujú. Éramos malos. malos. Éramos malos. Ujú. Ego, Pero como es un vocativo, lleva signos de admiración. Ok. Éramos malos. Ego, Amy, o Siguiente. Cristo. Ego eimi ho Christos. Uy, bien fácil. A ver. Yo Ego, soy ¿qué el... es? Yo soy el Yo, Cristo. yo soy el Cristo. Ajá. Póngale. Qué bárbaros, no, hombre. Me sorprende tanto conocimiento. Siguiente. Gemen ho curios to Gemen. lo. Gemen. era Que era, el Señor del Señor. Eras siervo. Sí, aquí, este es era. Jo curioses, del, el del Señor. Señor. Y toudulo viene siendo del El siervo. siervo. Ajá. Era, eran, era siervo del Señor. Era, no, porque fíjense que este está en nominativo y el nominativo es el Señor. Este es genitivo que da como pertenencia. De, Entonces no podemos poner era siervo del Señor, porque más bien aquí nos está dando como era del siervo, era señor del siervo. Ahora se puede poner, sí, o sea que nosotros podemos traducirlo, era siervo del Señor, ¿verdad? Pero aquí nos está dando como todo o sea, del siervo. Estaba el Era, Señor del cielo. estaba el Señor del siervo, puede ser, o era el señor del siervo. era el Señor del Hay, cielo. hay que tener mucho cuidado en eso, hermanos, que al momento de traducir hay que ver el caso en el que está para traducir. Entonces, como este Ujú. habla del siervo, se convierte en el predicado nominal de la oración. Ujú. Muy bien. Vamos, ya falta menos. Antropos, él Ajá, era hombre. era hombre o estaba hombre. No, ¿verdad? No checa. Era hombre. Era ¿Qué le hombre. pasó? No sé qué. Era hombre, ¿qué le pasó? Sería eras. Eras, Era hombre. Es era tercero. hombre. Es tercera del singular. Él Ujú. era hombre. Muy bien. Siguiente. Hoi duloiton antropón. Erais Erais. Erais Eran siervos siervos son Erais antropón. los del siervos. hombre, de los hombres, No, sí, porque es plural. Eras, Entonces, erais los erais, siervos del hombre. de los hombres. erais siervo, erais siervo, o sí, erais los siervos, siervos. sí, lleva artículo, pero en este caso se puede omitir. S- Erais siervos de los hombres.
Erais los siervos, igual, erais los siervos de los hombres. Cualquiera de las dos. Ay, ya parecía que no acabábamos esas oraciones. Ok, bueno, pues igual les pide practicar. Eso lo van a hacer de tarea. Vamos a ver. Y vamos a aprender otras palabras para aumentar nuestro léxico. Muy bien. ¿Qué dice aquí? Grafo, escribir. Grafo, escribir. Dos, García, cardía, corazón. Cardia. cardia, Ya. corazón. Apóstolos, apóstol. Ujú. Kairos, tiempo. Kairos, tiempo. Muy bien. Listo, hermanos. Luego tenemos el infinitivo. Le entramos hasta ahí le dejamos. No. Ya, Next. ahí, Ya, hermana. ¿verdad? Ya sabía yo que está ahí. Pedían esquina ya porque ya. Ok, entonces llevamos, hermanos, para realizar dos tarjetas de Amy, tiempo presente, y del Amy en tiempo imperfecto. Llevan eso de tarea y llevan terminar el libro, los ejercicios, cómo vamos avanzando. Ya estamos en las últimas clases, hermano. Ya vamos avanzando bastante. Entonces, hasta ahí le dejamos para que puedan este, hacer sus trabajos, ir asimilando las clases y pues felicidades, hermano. Están leyendo muy bien, están traduciendo muy bien. No se les ha dificultado, creo que vamos muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Todo bien, maestra. Gracias. Ok, bueno, pues vamos a terminar en esta noche, hermanos, que Dios les bendiga, descansen. Ahora sí me dolió la cabeza a mí de tanto verbo y traducción, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos avanzando, gracias a Dios. Que Bueno, pase buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes, primeramente Dios. Dios Gracias, mediante. maestra. Dios le Dios les bendiga. bendiga a todos, descansen. Amén, igualmente. Amén.